Yo le aviso. Bien. Habíamos empezado un estudio hace como un par de semanas, tal vez. ¿Recuerdan? ¿De qué hablábamos? ¿De qué? Legado. ¿Qué es un legado? ¿De qué estaríamos hablando? Esa palabra en sí, ¿qué traduce? Una herencia, dice la hermana. O sea, cuando a uno le dejan un taxi por ahí, pues también sirve, ¿sí o no? Pero básicamente estamos hablando de principios, de enseñanzas, de cosas que se transmiten, decía el diccionario, de generación en generación, ¿cierto? Muy bien, vamos a volver a poner esa palabra acá porque vamos a trabajar con ella durante varios estudios si el Señor lo permite, ¿no? Bueno, ¿qué más? Deuteronomio 5 y 6, vamos a leer un par de versículos, 3 versículos de ahí. Deuteronomio 5:1, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, ¿qué les dijo? Oye Israel, el hermano Orlando nos hablaba del Salmo 19 y esa palabra estaba ahí. ¿Los qué? Los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Uy, están volando y no traje dulces hoy. Entonces, oír y obedecer, ¿no? Muy bien. Yo creo que nos vamos entendiendo, ¿no? Hablamos de la práctica, hablamos de la acción, del ejecutar lo que pensamos, ¿no? Muy bien, versículo 27. Acércate tú. ¿A quién le habla primero Dios? ¿A quién? Por acá, por este lado, la tiene más clara. A mí. Usted viene, hermano, y se sentó ahí para que Dios le hable a quién, al que está al lado. Ah, bueno, muy bien. A mí. Dice, acércate tú. ¿Y qué más? Y oye. ¿Qué debe de oír? Todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú, primero, nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. ¿Y nosotros qué haremos? Ah, por allá unos dijeron, ¿oiremos? No. Oiremos y haremos. Vamos a repetir eso. Oiremos y haremos. Muy bien. Esa es la clave, hermano, de la Biblia, de la vida cristiana. Oír y hacer. Capítulo 6, versículo 2. Bueno, habla de los estatutos de la palabra de Dios. Dice, ¿para qué son? Para que temas a Jehová tu Dios, ¿haciendo qué? Guardando, ¿cuántos? Todos sus estatutos y sus mandamientos, que el hermano nos decía hoy que los encontramos en el Salmo 19 y el Salmo, ¿qué, hermano? 119. Que ustedes seguramente muy juiciositos van a ir a leerlo por la tarde, ¿cierto? Muy bien. Que yo te mando, y esa palabra es una orden de parte de Dios, no es una sugerencia. ¿Y a quién le habla primero? ¿A quién? Tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, o sea, los nietos también. De vez en cuando, ¿no? Todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Ahí, esos versículos son como la clave, como la base de lo que estamos estudiando. Es la palabra de Dios y el legado es eso, transmitir. Primero a los hijos y después a los nietos. Ya uno empieza a pensar en los nietos, ¿cierto? El hermano de para ahí dice que su hija se va a casar y uno ya empieza a pensar en los nietos. Bueno, ojalá, ¿cierto? Muy bien. Entonces, muy interesante el entorno familiar. Vamos a hablar de una familia muy especial en esta mañana. Un personaje que me encanta. Ustedes deben decir, cada que predica dice lo mismo, ¿cierto?
porque es que realmente hay muchos personajes que son encantadores, ¿cierto? Que dejan grandes enseñanzas a través de la palabra. En este caso, vamos a Primera de Samuel, capítulo 1. ¿De quién vamos a hablar entonces? Vamos a pensar en una familia primero, ¿no? Vamos a pensar en unos padres. Padres, ¿quiénes son padres? Levanten la mano los que son padres acá. Hay otros que como que abandonaron a los hijos porque... Muy bien, hay un poco de padres acá. Padres. Y eso incluye a las madres, ¿no? Obviamente no estamos hablando del sexo masculino, sino aquellos que tienen hijos, simplemente, ¿no? Aquellos que tienen hijos. Vamos a hablar de una familia aquí bien interesante y vamos a tratar de, seguramente nos tocará correr para captar y poder estudiar todo lo que tenemos para hoy. Primera Samuel capítulo 1, versículo 1 dice que hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba, ¿cómo? Elcana. Este era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Pero también dice el versículo 3, y todos los años, ¿cada cuánto? Todos los años. Eso nos habla de qué? De constancia, ¿cierto? De que se persevera en algo. No altibajos, no por emociones, sino todos los años aquel varón subía de su ciudad. ¿Para qué? Para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, pues ellos eran los sacerdotes en aquel entonces allí. Pero dice también el versículo 19 de aquel varón, que era un varón constante, hemos visto eso, un varón de adoración. Dice el versículo 19, y levantándose de mañana, ¿qué hicieron? Adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Más adelante vamos a ver un poco de esto. Versículo 21. Después subió el varón Elcana. ¿Y con quién subiría él? ¿Con quién? ¿Será importante eso, hermanos? Hermano y hermana, ¿tu hijo está aquí con usted en esta mañana? ¿Lo tienes aquí al lado tuyo? ¿Tu nieto? Recuerden lo que es un legado. ¿Y aquel varón subía con quién? Con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio del que se acordó esa mañana. Esa mañana dijo, hay un Dios al que hay que adorar, ¿verdad? ¿Cierto? Dijo eso. ¿Cómo era el sacrificio? ¿Cómo era aquella adoración? ¿Cómo era acostumbrado? Era su costumbre, era algo que él tenía planificado que haría para Dios. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Pues eso dice ahí no hay nada que refutar. Versículo 27 dice que por ese niño, ¿qué hacían? Bueno, era una familia también de ¿qué? De oración, una familia constante, una familia que creía y le creía a Dios, a sus estatutos, a sus mandatos. Era una familia que iba a adorar, que eran de adoración, y era una familia de oración. Cositas que nos encontramos ahí y podemos pensar en una familia especial, ¿no? Adorar y ofrecer sacrificio a Jehová era sin duda el propósito de esta preciosa familia. Versículo 4 y 5, volvemos al capítulo 1. Dice que cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno que daba su parte. Y el versículo 5 dice, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Esta mujer era estéril. Pero me llama la atención ese padre de familia. Subían para adorar y a cada uno le ponía algo en sus manos. O sea, no se presentaban con las manos vacías. Hermanos, qué bonita enseñanza. No presentarnos con las manos vacías.
Y no estoy hablando solamente de dinero, aunque es importante. El hermano anunciaba un poco de cosas ahí. Todo eso es importante. Pero hablemos del corazón. Hablemos de una oración, hablemos de un himno, hablemos de un versículo, hablemos de una disposición. Un creyente no se presenta con las manos vacías. Y ahí vemos que toda su familia, el papá, que debe de liderar eso, que debe instruir, que debe motivar, era el que estaba liderando a su familia. Y nadie se presentaba con las manos vacías. Versículo 8 y 9, podemos pensar en una madre. ¿Cómo era esta madre? Bueno, ella estaba viviendo una situación terrible, no podía tener hijos. Dice que, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Convencido Elcana, ¿no? ¿O realmente sabía lo que su mujer pensaba de él? Pues para uno de esposo sería bueno poder pensar como Elcana, ¿cierto? ¿No soy yo mejor que 10 hijos o qué? No como el que les he contado al hermano que le dije, hermano, su mujer a usted lo ama. Y ella me aprecia, hermano, me aprecia. Pero le dijo a la mujer, no soy yo mejor que 10 hijos. Y pues me parece muy interesante que versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla, dice que junto al pilar del templo de Jehová, se levantó y dice que hubo ¿qué? Comido y bebido. ¿Qué hizo ella? Con lo que le dijo Elcana a su marido. ¿Qué hizo? Obedeció. Podemos pensar en una mujer que sujeta, una mujer sujeta, ¿cierto? No que el esposo le dice, vaya allí y ella va allá, ¿cierto? Todo lo contrario. La sujeción de la mujer es algo bíblico. No me importa qué dice la sociedad. ¿Qué dice Dios? ¿Te importa, hermano, lo que diga la sociedad? ¿La psicología, el sistema? A muchos les importa y estoy seguro que sí. Pero no debe de ser de esa manera. Nos importa lo que dice Dios. Bueno, Ana era una mujer sujeta. Se levantó y comió y bebió. Su marido le dijo, vaya, coma y beba. Porque se preocupaba por ella. Porque no hay nada mejor que el alimento para una persona. No hay mejor vitamina que eso. Aunque parezca que usted va al médico y lo primero que le quitan es la comida. Eso es una trampa de Satanás. Eso... Se nota que yo no le hago caso a los médicos, ¿sí o no? Bueno, hay muchos que hacen caso a los médicos y están más enfermos que yo. Coma y duerma bien, hermano. Eso es lo que usted necesita. Duerma bien, no se quede chateando hasta las 2 de la mañana. Duerma bien. Órele al Señor y coma sus comidas a tiempo, lo que Dios le proveyó. No hay nada mejor que eso, se lo aseguro. Muy bien. Una mujer entonces, ¿cómo era? Sujeta. Pero a pesar de la situación, porque ella vivía una situación difícil, versículo 10 dice que ella con amargura de alma, ¿qué hacía? Oró a Jehová y lloró abundantemente. A pesar de la situación difícil, se ve que esta mujer tenía una situación, la estaba viviendo. Hay hermanos que viven situaciones difíciles, eso no lo podemos negar. Pero ¿de quién están dependiendo? ¿De quién dependía Ana? De Dios. Estaba orando, estaba llorando al que le puede solucionar, a Dios. Bueno, le hace una promesa, le dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieses a tu sierva un hijo varón. ¿Qué dijo ella? Yo lo dedicaré a Jehová, ¿cuánto tiempo? Todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Una promesa. Versículo 12. Y quiero pensar cómo eran las oraciones de Ana. Mientras ella oraba, ¿cómo oraba? Largamente. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Cómo son? Ya hemos hablado de eso, ¿cierto? Creo que el martes hablamos de eso. Terrible. Pero esta mujer oraba
largamente. Y esto nos habla de una mujer de oración, una mujer de devoción. Oraba largamente delante de Jehová. Y esto es algo maravilloso, una mujer de oración. Versículo 13 al 15. Recuerden que Elí la tuvo por ebria, el sacerdote, ¿cierto? La tuvo por ebria. A veces los que estamos en el liderazgo cometemos imprudencia, ¿cierto? Sí, especialmente yo sé que lo está pensando, hermano. Pero me parece interesante lo que pasa con esta mujer. ¿Qué pasó? Versículo 13, ella estaba ahí, se movían los labios, pero estaba orando, ya vimos que estaba orando. ¿Y Elí qué pensó? Que ella estaba ¿cómo? Borracha. Dios, ¿qué tal es que borracha hay aquí en el templo? Y dice que, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Uy, qué vergüenza, ¿cierto? Qué lección la que esta mujer le está dando a Elí. La imprudencia de un hombre que está en el liderazgo, pero qué lección le da a la mujer. Una mujer sujeta a su marido y sujeta a la autoridad. Podemos pensar, no existía la iglesia, pero era un líder de la nación. Y nosotros podemos pensar quién es la autoridad de la iglesia, humanamente, una autoridad delegada por Dios. Una mujer sujeta también a hombres puestos por Dios. Respetuosa además. Podía haberle contestado y haberlo vaciado ahí, como sin duda muchos de nosotros haríamos, ¿cierto? No, Señor mío, no piense eso. Versículo 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y dijo que no estuvo más triste. No estuvo más triste, ¿sabe qué hizo? Lo puso a orar por ella. Halle tu sierva gracia delante de ti. Y se fue feliz. ¿Cuántas veces la mala respuesta de un hermano ocasiona la amargura en un corazón por años? Porque el hermano me habló feo, porque me dijo, porque no me dijo, porque me miró, porque no me miró. ¿Y eso dura cuánto tiempo? Años, semanas, meses, qué sé yo. No, esta mujer fue humilde, le dijo, vaya gracia, y él le dijo, vaya en paz, tranquila hija. Seguramente oraba por ella y ella se fue. ¿Cómo se fue? ¿Qué dice ahí? Se fue entonces gozosa, muy bien. Versículo 20, dice que aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, o sea, Dios le respondió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Qué bueno cuando le pedimos cosas a Dios y Él responde, nos acordamos, yo le dije a Jehová, y poder adorar, poder dar gracias a Dios por la respuesta que Él nos da, ¿no? Muy bien. Versículo 24 dice que después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, habla de ofrendas de una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. ¿Y cómo era el niño? Pequeño. Según la historia judía, un niño podía tener unos 8 años más o menos. ¿Cómo se siente mamá para entregar su hijo de 8 años? Pero ella lo entregó porque se acordó de lo que había prometido, ¿no? Versículo 28. Yo pues lo dedico también a Jehová y todos los días que viva será de Jehová. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo ella? No solamente el Cana era un hombre de adoración, ella también era una mujer de adoración. Qué familia especial. Y adoró allí a Jehová. ¿Sabe cuál era el deseo de esta madre? Que su niño fuera ¿de quién?
de Jehová. ¿Cuánto tiempo? Hermana, ¿tu deseo es que tu hijo, tu hija sea de Jehová? ¿Por todo el tiempo que viva? ¿Y qué estamos haciendo para eso? Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta. Ya vemos cómo actuaba esta familia y eso nos tiene que decir algo a nosotros, ¿no? A nosotros. Bueno, ¿y el resultado cuál fue? En este caso, ¿no? En el caso de la familia del Cana y de Ana. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué nos encontramos? ¿Qué salió de esa devoción familiar? ¿Qué salió? Capítulo 1, versículo 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo. ¿Lo qué? Lo trajo. Faber, ¿por qué Nicolás está esta mañana acá? ¿Quién trajo a quién? Hermano, ¿y el niño? No, hermano, pues, él quedó en la casa, no quiso venir, yo tampoco lo voy a obligar. Eso tiene que ser decisión de él. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado esa respuesta? Lo trajo. ¿Qué pasaría con Samuel? ¿Qué pasaría con ese niño? Bueno, aquí tenemos un tiempo para mirar qué pasó con ese niño que su mamá ¿lo qué? Lo trajo. Capítulo 2. Capítulo 2. Vamos a pensar. Uy, me voy por acá y me siento como una gallina. Bueno. Entonces, ¿cuál es el personaje de hoy? ¿Cómo se llama? Bueno, este no me gustó. Samuel. Y vamos a pensar de Samuel, ¿el qué? Samuel el niño. Vuelvo por acá, no, yo creo que me va a quedar acá más bien. Muy bien. Samuel el niño. Capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice? Y el Cana se volvió a su casa en Ramá. ¿Y el qué? El niño, ¿qué hacía ese niño? Ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. La palabra ministrar habla de servicio. Un niño que se sabe que va a servir, ¿cierto? Ministraba, servía. Imagínenselo. Sus padres regresan, él queda allá con Elí y el niño, Samuel el niño, ministraba, servía. ¿Qué le parece eso, hermano y hermana? Bonito, ¿cierto? Capítulo 2, versículo 12. Quiero pensar cómo era el entorno del niño. Ay, hermano, es que yo vivo en un barrio muy corrupto, muy sucio. El vicio, las malas palabras, los ejemplos. ¿Cierto? A veces nos escudamos en eso. Porque según eso yo tengo que ser como es mi vecino. Pero pensemos qué dice Dios. Capítulo 2, versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres ¿cómo? ¿Y quién era Elí? El sacerdote. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Ni siquiera el mal ejemplo estaba afuera. ¿Dónde estaba el mal ejemplo? Adentro. ¿Cierto? En la olla está el que pone la mirada en mí. Está en la olla. O en mis hijos. ¿Cómo son mis hijos? Hombres. Somos hombres. Que fallamos todos los días, que te vamos a fallar muchas veces, sin duda. Si pones la mirada en nosotros, si pones la mirada en el hijo del anciano, en la hermana, en el hermano. ¿Cómo eran los hijos de Elí? Impíos. Triste, ¿cierto? No es que sea algo bueno, es algo lamentable, es algo triste. Versículo 17.
Era pues, ¿cómo era cómo era? Muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Malos ejemplos, un entorno tremendo para este niño. Jóvenes desleales con Dios. Un niño desde niño viendo malos ¿qué? Ejemplos. De los hijos del sacerdote. ¿Qué pensamos? ¿Que tiene el niño que hacer lo mismo que los jóvenes que están alrededor? Versículo 18. ¿Samuel el qué? ¿Samuel el qué? Samuel el joven. Y el joven Samuel, ¿qué hacía? Ministraba en presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Sus vestiduras, desde joven, vestía como un sacerdote. ¿Cómo visten nuestros hijos? Es que ellos están jóvenes. Pero la vestimenta de un jovencito que viste como un sacerdote. Interesante. Y él veía los ejemplos de los hijos de Elí. Pero no, yo quiero ser como Elí. Interesante. Pero ministraba, servía, seguía ministrando, seguía sirviendo. Versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. El joven Samuel crecía. ¿Necesario ese crecimiento, hermanos? ¿De qué crecimiento estará hablando aquí la Biblia? Yo creo que de ambos. Pero tenemos que reconocer rápidamente, hermano, que tiene los versículos 2 de Pedro 3:18, lo sabemos de memoria sin duda. ¿Qué dice? Antes bien, ¿qué? ¿Lo tenemos o no? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ¿cuándo? Ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El crecimiento debe ser constante. Creciendo en el Señor, dice también antes Pedro, siempre. Ese crecimiento es continuo, constante, siempre. Y el joven Samuel crecía, pero interesante, delante de Jehová. Hermanos, sin duda el crecimiento que buscamos a veces no es el espiritual. Buscamos una mejor vida, un mejor trabajo, una mejor vivienda, una mejor moto. No son cosas que sean malas en sí, pero sí las prioridades. Las prioridades. ¿Qué está primero? ¿Qué ocupa el primer lugar en mi vida, en mi corazón? Y el crecimiento, sin duda, delante del Señor es más importante que el crecimiento de esas cosas que acabo de nombrar. Versículo 26, hermanos, me encanta. Y el joven Samuel iba creciendo. ¿Sabe qué más dice? Y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Saben qué es importante, hermanos? El joven Samuel seguía creciendo. ¿Y cómo era él? Acepto delante de Dios y delante de los hombres. Hermano, ¿por qué no tan? No, hermano. El Señor conoce mi corazón. Déjeme que yo estoy bien aquí con Dios. Yo en mi casa le adoro, yo oro. Yo no necesito reunirme. Yo estoy bien con Dios. Él conoce mi corazón. Pues este pasaje nos dice que es necesario ser acepto ante Dios y ante los hombres.
Mire, Samuel daba buen testimonio ante las personas que le rodeaban. ¿Qué pensarían los hijos de Elí? ¿Qué pensaba Elí? Pero maravilloso, ¿qué pensaba Dios? Y ahí vemos que era como acepto. Nadie podía decir nada ni señalarle a Samuel. ¿Qué más? Podríamos pensar, hermanos, ¿qué piensa? A veces decimos que eso no importa. ¿Qué me importa? Pero sí importa. ¿Qué piensa la iglesia de ti? ¿Qué piensa la iglesia de tus hijos? ¿Qué piensan los ancianos? ¿Qué piensa mi familia? ¿Qué piensan los vecinos? Hermanos, el testimonio es algo bíblico y el Señor lo manda a guardar, ¿cierto? Rápidamente, Hechos, capítulo 24, versículo 16. Estoy que estreno computador. No me falta sino la plata. Y por esto procuro tener, ¿cuándo? Siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Será importante, hermanos, eso? Ante Dios y ante los hombres. Procuro. Avanzamos. Bueno, ese crecimiento sin duda tiene que ser algo integral, algo permanente. Capítulo 3, avanzamos, hermanos, y seguimos hablando de este joven. Capítulo 3, versículo 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué versículo tan especial, hermanos? Analicémoslo y verán. Este joven, Samuel, ¿qué estaba haciendo? Ministraba, servía, pero dice en presencia de Elí. La figura de un personaje como Elí, crecer a la sombra de una figura de esas no es fácil. No es fácil. Pregúntele al hermano Orlando cómo se ponía cuando lo comparaban con el hermano Alan, recién ido de acá. No solamente uno se siente, sino que a uno lo ven así chiquitico, ¿cierto? Pero saben, un joven que ministraba, que seguía sirviendo y que era acepto. Pero ¿sabe qué es interesante también? La palabra de Jehová escaseaba. Vuelvo y pienso lo que hay alrededor. ¿Será que la palabra de Dios hoy día es abundante? Nuestros jóvenes, nuestros hermanos, ¿tienen conocimiento de la palabra de Dios? ¿Nosotros mismos? ¿En las iglesias se abre la Biblia? Pues el objetivo es llenar un salón, ¿cierto? Tener gente ahí contenta. A veces me da la impresión que la iglesia quiere estar contenta, que les digamos cosas que ellos quieren oír para estar ¿cómo? Contentos, cómodos, sin ser redarguidos, sin ser corregidos, sin ser penetrados. Hay tanta sensibilidad espiritual, hermanos. La iglesia se resiente por todo. Y a veces no nos detenemos a pensar, ¿qué hay de cierto en lo que el hermano me está diciendo? ¿Qué hay de cierto en lo que el hermano está enseñando? Nos resentimos. Nos vamos de la iglesia. Pero la palabra escaseaba. Y les digo, hermanos, la palabra escasea en estos días. Pero gloria a Dios porque hay hombres como Samuel. Porque sin duda hay jóvenes que buscan el consejo de Dios a través de su palabra. Seguramente no son todos, seguramente son pocos, pero siempre va a haber un remanente fiel. El Señor se va a cuidar de tener hombres y mujeres fieles que le buscan a Él. Aunque lo que se ve alrededor no sea una constante de adoración a Dios. Ministraba, crecía en presencia de Elí. Muy bien. Rápidamente Hebreos 13:7, porque quiero pensar en la figura de Elí
y en el jovencito Samuel ahí al lado de él, ¿no? Y quiero pensar, hermanos, que hay cosas dignas de imitar y hay cosas que no. ¿Qué imitamos según la Biblia? ¿Lo bueno o lo malo? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Y ahí vemos, Samuel crecía, seguramente imitando lo bueno de Elí, crecía al lado de él, se iba formando, muy interesante. Capítulo 3, versículo 2 al 4, y aconteció un día que estando allí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, o sea, Elí, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Qué pasó? Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Interesante. Los ojos de Elí se estaban, ¿qué? Apagando. Y pienso en el relevo generacional. Cuando el anciano se muera, cuando el hermano tenga que salir del país, cuando el Señor lo lleve a otro lado, hay un relevo generacional. Joven, ¿qué estás haciendo para imitar la fe? No estoy hablando de mí, estoy hablando de los hermanos que sirven. Se me viene a la mente el hermano Jorge, ¿cierto? Su servicio, por ejemplo. Qué bueno imitar hermanos así. Y otros, que hay muchos hermanos valiosos en la iglesia. Pero algún día el cambio tiene que darse. Elí era viejo, ya no veía bien. ¿Y a quién llamaría Dios? ¿Por qué no llamó a los hijos de Elí? ¿Por qué? ¿Cómo eran? ¿A quién cree, hermano, que va a llamar Dios el día que necesite llamar a alguien? Y llamó a Samuel. ¿Y saben qué dijo Samuel? ¿Qué dijo? Heme aquí. Aquí estoy, Señor, siendo un joven. Heme aquí. Heme aquí. La sociedad nos dice que la juventud es para vivirla, para drogarnos, para acostarnos con la primera mujer que se nos aparece, para amanecer en una discoteca, en una cantina, porque esa es la vida y hay que ¿qué? Vivirla. No, una vida de adoración desde los 8 años, desde antes de nacer, diría yo, dedicado a Jehová. Heme aquí, Señor, aquí estoy, siendo joven, ¿no? Siendo joven. Muy bien. Pero el joven tenía que ¿qué? Tenía que seguir creciendo. Capítulo 3, versículo 19. Y Samuel creció. ¿Y qué pasó? Jehová estaba con él. ¿Y sabe qué? Dice que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, lo que Samuel decía, Dios lo que lo confirmaba. Lo que Samuel decía, Dios lo confirmaba. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Qué respaldo, qué apoyo de un Dios santo poderoso para un hombre obediente. Qué respaldo. No dejó caer ni una de sus palabras. Respaldo, confirmación. Y podemos pensar en Samuel el ¿qué? El adulto, ¿no? Samuel el adulto. Avanzamos. Capítulo 3, versículo de 20, quiero pensar en su testimonio. ¿Qué dice? ¿Cuántos? Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Conoció. O sea, era algo que se sabía. Venga, ¿y ese Samuel qué? Oh, es fiel. Es un hombre de Dios.
Tenemos que reconocer eso. El que le preguntaba a cualquiera en la nación por Samuel, ¿qué decía? ¿Qué era qué? Fiel. Toda la nación sabía eso. Lo reconocía y tenían que decirlo. Un hombre que ya era adulto, pero seguía siendo como fiel. Pero fue un hombre influyente, totalmente influyente para la nación. Capítulo 3, versículo 21 dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo. ¿Por qué se apareció Jehová allí? Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo? Por la palabra de Jehová. No hay otra manera, hermanos. ¿Quiere que Dios te hable? Pero no espere que se le aparezca por ahí detrás de un árbol. Hoy en día Él no se comunica así. Hoy en día tenemos esto, la palabra de Dios. ¿Quiere que Dios le hable? Aquí le habla. ¿Cómo quieres que te hable si no la lees, si no la estudias, si no tienes contacto con ella? Samuel es uno que tenía contacto con la palabra de Dios. ¿Y qué dice el versículo 1? Que la palabra de Dios, ¿qué por esos días? Escaseaba. Y aquí vemos, Dios se le apareció a Samuel por la palabra, porque le buscaba a través de su palabra. Es la enseñanza aquí, hermanos. Bueno, podemos seguir pensando en la fidelidad, pero vamos a pensar en unas funciones de Samuel rápidamente. Capítulo 3, versículo 11 al 18. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le reteñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, ¿cuántas? Todas las cosas que he dicho sobre su casa. El tema de la casa es delicado, hermanos. Después vamos a mirar de Elí. Desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad, que él sabe. Interesante, él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y él qué? No los ha estorbado. ¿Cuántos padres saben su hijo maldiciente, borracho, vicioso, que dice sus palabrotas en la casa, que hace aquello, que hace lo otro, que mete la mujer a la casa? ¿Cuántos padres? Sus hijos hacen eso y ellos no los han ¿qué? No los han estorbado y saben que él ¿qué? Dice aquí que él sabe y no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel, ¿qué hizo? Se lo manifestó, ¿cuánto? Todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Elí sabía y entendió que lo que Dios decía era justo. Tenía que reconocer que lo que Dios decía era justo. Muy bien, versículo 20. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era ¿qué? ¿Fiel qué? Bueno, ya sabemos que era fiel, pero ahora vemos que también era ¿qué? Un profeta. Muy bien. Pero un profeta ¿qué? Fiel. Un profeta fiel. Segunda de Crónicas 35, 18. Me apoyo ahí en el muchacho por el tema del tiempo. Segunda Crónicas 35, 18, ¿qué dice? Si alguien lo tiene, lo puede leer. Segunda Crónicas 35, 18 dice: nunca más fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ahí. ¿Samuel el qué? Profeta. El profeta. Interesante. Aquí estamos hablando muchísimos años después. Y se decía de Samuel el profeta.
Cuando se celebró una Pascua aquí en este momento, dice que desde la época de Samuel no se celebró de esa manera. La historia, el renombre de un hombre que adoraba a Dios. ¿Qué más? Capítulo 4, entonces hemos hablado, vamos a hablar también, hemos hablado de Samuel el profeta, capítulo 4, versículo 1, y Samuel habló a todo Israel, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer y los filisteos acamparon en Afec. Capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. ¿Y qué hizo? Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces, encontramos a Samuel ¿el qué? ¿El qué? Bendito. El juez juzgó a Israel, ¿no? Samuel el juez. Versículo 15. Y juzgó Samuel a Israel, ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo que vivió. Todo el tiempo que vivió. Versículo 17. Después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa. ¿Y allí qué hacía? Juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Recuerden que era un hombre ¿de qué? De adoración. Edificó un altar en su casa. ¿La casa también puede ser un altar o no? Debe de ser un altar. Muy bien. Capítulo 7, versículos 7 al 13, encontramos otra función de Samuel. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel: ¿a quién llamaron? ¿A quién? A Samuel. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. ¿Cuándo nos acordamos que es nuestro Dios? En el peligro, ¿no? Para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Lo oyó. ¿Qué era entonces Samuel? ¿Quién hacía los sacrificios? Muy bien. Samuel, el sacerdote. Un hombre consagrado totalmente a Dios, polifacético en su vida espiritual. Un hombre dedicado totalmente a Dios. Y podemos seguir pensando en la edad de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel, ¿qué? Envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Samuel, ¿el qué? El anciano. Hermanos, qué personaje maravilloso. Desde niño, joven, adulto, anciano. Y juzgó a Israel, dice la Biblia, todos los días que él ¿qué? Vivió. ¿Qué piensa el familiar de nosotros cuando dejamos ir el niño a los 15 a la fiesta del vecino? Que no estamos dejando a los niños disfrutar, ¿cierto? Al joven. Desde los 8 años vivió al lado del sacerdote ahí, viendo hacer sacrificios, creciendo, siendo joven,
siendo adulto, y murió así en esas condiciones. Tiempo desperdiciado, hermanos. ¿Será un tiempo desperdiciado ese? Muy bien. Versículo 6, 8, 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, ¿qué hacía? Oraba a Jehová. Capítulo 12, versículo 2 al 4. Ahora pues, aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, yo lo restituiré. ¿Y sabe qué contestaron? ¿Qué dijeron? Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. ¡Ja! ¡Qué testimonio de integridad! ¡Qué vida! ¡Qué hombre! Samuel fue aquel que ungió al primer rey de Israel, Saúl, el que ungió al mismo rey David también, personaje relevante en la historia de la Biblia, y uno que daba buenos consejos. Capítulo 12, 18 dice, y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor. ¿De quiénes? De Jehová y de Samuel. Interesante eso, hermanos. Interesante. Tuvieron temor de Jehová y de Samuel. Versículo 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Versículo 20. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso, no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Y el versículo 24, solamente temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. Un gran consejero y siempre de oración. Hemos visto en el capítulo 7 en todos los momentos uno que ora. Incluso dijo en el versículo 23, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Para Samuel, el no orar por el pueblo era ¿qué? Pecado. Pecado. ¿Consideramos eso cuando no oramos por el hermano afligido, enfermo, débil, desempleado, caído? Pues no orar es igual a pecar, según nos dice Samuel. Un hombre que dejó sin duda huellas. Capítulo 15. Capítulo 15, hermanos. Versículo 32. Hemos pensado en un hombre tierno, en un hombre amoroso, un hombre de oración, un hombre que tenía misericordia por el pueblo, ¿cierto? Pero el capítulo 15, versículo 32, nos habla de un hombre también que piensa en la justicia de Dios, un hombre con carácter, un hombre de mano firme. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec, y Agag vino a él alegremente, y dijo, Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. ¿Sabe qué hizo? Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. La disciplina, la mano firme, ¿cierto? Que molesta tanto por estas épocas. Cuando se habla de disciplina en la iglesia,
El hermano que tiene rabo de paja lo primero que dice es, aquí no hay ¿qué? Ve, si saben. Aquí no hay amor, porque Dios es amor, pero es justicia. Y Samuel no le tembló la mano para picar a aquel rey en pedacitos, porque la justicia de Dios tenía que darse de una manera especial. Capítulo 25, versículo 1. Les ruego un poquito de paciencia para terminar acá. Hermanos. 25:1. Murió Samuel. Murió Samuel. Y se juntó todo Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Murió Samuel. Capítulo 28, versículo 3, la primera parte. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y para terminar, solamente unas referencias, hermanos. Murió Samuel finalmente. Qué hombre, qué familia, ¿cierto? Desde sus padres, ¿quiénes eran? 99, Salmo 99, versículo 1. Interesante. Se sigue nombrando a Daniel por toda la Biblia. Salmo 99, versículo 6 dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová. ¿Y qué hacía él? El salmista está contando la historia de Samuel. Qué importante es contar la historia de la Biblia a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y el salmista está diciendo que Moisés y Aarón entre los sacerdotes, pero Samuel entre los que invocaban su nombre. Dice que invocaban a Jehová. Y está contando, ¿y Jehová qué hacía? Le respondía. Jeremías 15:1, rápidamente. Jeremías 15:1. Bueno, había un contexto de juicio en la nación. Y estaban como clamando ahí porque la ira de Dios se había encendido. ¿Y sabe qué dijo Dios? Al profeta Jeremías. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estará mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. O sea, aunque aquí vinieran, ¿quiénes? Moisés y Samuel. ¿Qué le dice eso, hermano? Que para Dios, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Qué pensaba Dios de esos? Y hace una comparación. Si aún vinieran ellos aquí, ni aún así los voy a escuchar. Qué figura, ¿no? Qué figura. Hechos 3:24, Nuevo Testamento también lo nombra. Aquí está. Y todos los profetas, ¿desde cuándo? Desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. El Nuevo Testamento lo nombra Hechos 13:20. Hechos 13:20. Dice, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y para terminar, Hebreos 11, donde nos habla de los héroes de la fe, viene hablando de un poco de ellos. 11:32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Samuel y los profetas. Dijo su madre un día, Señor, si me dieres un hijo varón, ¿yo qué? Lo dedicaré a Jehová. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de su vida. Y gloria a Dios, porque su mamá tenía claro lo que quería con su hijo. Lo dedicaron a Jehová y sirvió a Dios durante toda su vida.
Vamos a orar.